Continuamos ahora con Yayoi Sejivicek y Nicolás del Valle. Ambos son representantes de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO. Ambos desde Chile. Bienvenidos, les doy la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días desde Santiago de Chile. Un saludo cordial de nuestra parte al Ministerio, sobre todo al ministro y su equipo del Ministerio de Poder Popular para la Educación en Venezuela, autoridades en distintos países, colegas de UNICEF, Save the Children, en todos y todos compañeros y compañeras escuchándonos en este importante seminario hoy. También quisiéramos, por supuesto, agradecer al Ministerio por la invitación y también felicitar al Ministerio por el lanzamiento del programa Cada Familia Una Escuela. Bueno, yo soy Yayoi Sejivicek de la UNESCO y junto con mi colega, compañero Nicolás, queremos compartir algunas perspectivas, lecciones aprendidas de otros países, otros contextos, también que tenemos algunos recursos que puedan de utilidad para el Ministerio de parte de UNESCO. Siguiente página, por favor. Siguiente, por favor. Ya sabemos muy bien que la COVID pandemia nos atacaron muy fuertemente a nivel global regional. Ya sabemos, por ejemplo, en América Latina y Caribe, casi 154 millones de los niños, niñas y jóvenes adultos que han dejado de asistir a escuelas, universidades o otros centros, pero ya sabemos también que casi todos los países han decretado cuarentena educativa y han tomado medidas para que la educación continúe fuera de aulas y también dentro de aulas, pero con medidas de prevención. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En ese sentido, tenemos desde la perspectiva de UNESCO 5 mensajes claves en el contexto de crisis del COVID-19 para una respuesta educativa nacional equitativa, inclusiva y de calidad. En ahí destaco algunas palabras para que tengan todo claro qué es lo que estamos hablando, ¿no? En términos de mensaje clave de UNESCO. Primera parte, el primer mensaje de equidad e inclusión. Segunda, necesitamos minimizar el impacto pensando en dimensiones académicas y de salud y también la socioemocional. En tercer punto, es muy importante para UNESCO, trabajando con muchos países en el mundo, sobre todo América Latina y Caribe, que garantizamos apoyo a los países más vulnerables, sobre todo de bajo ingreso e inafectados por la crisis. También aseguramos que los estudiantes y personal educativo y las instituciones educativas estén muy preparados para la reapertura y funcionamiento efectivo de las escuelas, tan pronto cuando el COVID-19 esté bajo control. El último mensaje es lo más importante para nosotros de UNESCO, coordinando o liderando coordinación de ODC 4, Educación 2030 Agenda, es que aprovechando las lecciones aprendidas de la crisis para transformar la educación hacia sistemas educativos preparados, resilientes, flexibles, con enfoque en la preparación hacia la interdisciplinaridad e intersectorialidad. Siguiente, por favor. Pensando en educación televisiva o la televisión educativa, hay 5 elementos claves muy importantes. Desde la perspectiva de necesidad de considerar el enfoque sistemático dentro del sistema educativo público. 5 puntos aquí, ustedes ven, la primera parte, la más importante, la política educativa. El sistema educativo diverso y flexible que garantice el derecho a la educación y que reconozca las necesidades de aprendizaje y todos los niños, las niños y jóvenes escolarizadas con enfoque en los más vulnerables. El segundo mensaje o segundo elemento clave es el currículo nacional, un marco curricular que articule la revisión de la educación y los estándares y habilidades esperados. El tercer elemento es capacidad institucional, la necesidad de fortalecer la capacidad de personal del ministerio, por ejemplo,
para la elaboración de materiales y guías, monitoreo y evaluación, implementación de la política, etc. En el cuarto mensaje o elemento es la cooperación intersectorial. Y quinto mensaje, yo creo que es el más importante, es apoyo a la docencia y la educación, bueno, comunidad educativa. Solo decir que necesitamos considerar televisión educativa desde el punto de vista de enfoque sistémico dentro del sistema educativo público. Siguiente, por favor. A continuación, quisiera compartir algunos ejemplos en que nosotros en UNESCO, como una organización internacional, hemos estado involucrados en otros países y contextos fuera de esta región. El primer ejemplo es de UNRWA, es una agencia de las Naciones Unidas para refugiados palestinos fundada en 1947. Hace más de 70 años, UNESCO ha estado encargada del Departamento de Educación. En este sistema educativo de UNRWA cuenta con un sistema educativo diseñado con máxima flexibilidad para enfrentar cualquier emergencia. Lamentablemente, nosotros sabemos muy bien que nos tocan muchísimo. La política y programa de autoaprendizaje tiene 3 componentes. Eso incluye la televisión UNRWA. Siguiente página, por favor. Esta programa de televisión de UNRWA ya está disponible a través de YouTube hace como 10 años. Tiene 13 millones de visitantes de 25 países. También tiene canal satélite. Ofrece lecciones en árabe, inglés, en matemática y ciencia para los graduados entre 4 y 9 del ciclo básico, y también contiene materiales e informaciones para las familias. Este programa de televisión tiene mejor y mayor alcance en cobertura bajo cualquier emergencia inesperada. Esa parte quisiera destacar, es muy importante utilizar este programa a través de televisión porque tiene alcance de cobertura mejor y mayor bajo cualquier emergencia que tienen palestinos, de comunidad palestina ahí, también en comunidad educativa, para poder continuar este aprendizaje bajo cualquier emergencia. La calidad del programa es muy importante, es por eso tienen todas las materias presentadas, necesitan estar adheridos a estándares curriculares y de competencias, al marco de monitoreo existente y también las capacitaciones de docentes y directivos de educación. El siguiente, por favor. El segundo ejemplo que quisiera compartir con ustedes es de Siria. Tiene programa de televisión educativa muy comprensivo. Ya tiene como más de 10 años en la operación. Tiene una herramienta, ha sido considerado como una herramienta clave durante el conflicto que ha tenido casi 10 años. Forma parte de Política Nacional de Educación Alternativa del Sistema Educativo Público, que ya tiene como hace un mes y medio que ya están cerradas las escuelas. La educación está continuando a través de este programa de televisión educativa. Al mismo tiempo, tiene programación radial y de Internet. Y el último ejemplo que queremos compartir con ustedes viene de China. Nosotros no necesariamente hemos estado involucrados con China, pero sabemos muy bien que tiene muchas décadas de experiencia de programa de televisión educativa, que ya tiene lecciones muy importantes, lecciones aprendidas muy importantes, y nosotros pensamos que queremos aprender de ellos. Aquí tiene como 3 puntos. La televisión educativa ayuda a fortalecer la comunicación e interacción entre las familias y los niños. Y también la televisión educativa cuenta con la mejor calidad de docencia. Por eso contribuye a mejorar la calidad, sobre todo pensando en los estudiantes de zonas rurales. Sin embargo, el contenido de las clases televisadas se tenía como mayor desafío porque tiene distintos curriculares en diferentes ciudades en distrito. Terminando eso, tiene problema un poco de difícil impartir clases que atiendan diferentes necesidades en niveles. También se ha enfrentado
problemas de monitoreo de aprendizaje porque no han tenido oportunidad de retroalimentación de y los estudiantes. Bueno, yo quiero, terminando aquí, paso palabra a mi colega Nicolás, que sí, por supuesto, podemos compartir más información de estos países. Muchas gracias. Adelante, Nicolás. Nicolás, te quedan 2 minutitos. Adelante. Muchas gracias. En honor al tiempo también seré lo más breve posible. La intención de esta última sección de la presentación es detenernos un poco en algunos materiales que la propia UNESCO, con los que ya contamos, digamos, y que son propuestos mayoritariamente por los Estados miembros. Así que si avanzamos en la siguiente lámina, por favor. Lo primero que... La siguiente, por favor. Lo primero que deberíamos mencionar, ¿cierto?, es que en esta sección de la presentación nosotros nos vamos a detener en los contenidos una vez que ya fueron explicados los ejemplos y buenas prácticas a nivel internacional. Decir que justamente nosotros como UNESCO contamos tanto ya sea con programas, pero al mismo tiempo también con archivos y documentos específicos, ¿no? En ese sentido, básicamente en las siguientes láminas vamos a identificar algunas fuentes programáticas y al mismo tiempo archivos y recursos que particularmente tengan recursos audiovisuales que puedan ser de utilidad para los Estados miembros en términos educativos, ¿no? Lo primero, señalar que justamente este set y este conjunto de fuentes y recursos audiovisuales de la UNESCO exploran una variedad de sectores que justamente se engarzan con los propios sectores del mandato de la UNESCO, de la educación, la cultura, las ciencias y la comunicación y la información. Entre ellas, estos recursos y estas fuentes de información se encuentran básicamente en dos grandes tipos de formatos, cuando nos referimos a los recursos audiovisuales, que son tanto digitales en su nivel inmaterial, pero al mismo tiempo también de un formato físico y material que deberíamos cada uno de los Estados miembros y aliados que quieran solicitarlos, digo. Aquí cada uno de estos recursos está circunscritos, como decíamos, en programas de la UNESCO, en archivos y plataformas. Aquí mismo también yo creo que es relevante destacar cómo la multiplicidad de recursos está sujeta a diferentes modalidades de uso de licencias tanto abiertas como restringidas por parte de los aliados y los Estados miembros, y finalmente señalar también la pertinencia en términos temáticos que aborda una gran variedad de tópicos ligados al patrimonio mundial, ya sea natural, cultural, los hitos y perfiles de la historia universal, diversidad de tradiciones y expresiones culturales, entre otros, y en ese sentido decir que evidentemente los contenidos, la gran gama de contenidos que se cuentan podrían contribuir también a la programación con los que se cuenta particularmente el Estado de Venezuela, relativos a identidad, ciudadanía, ciencia, salud, matemáticas, etcétera. ¿Sí? Siguiente página, por favor. Quisiéramos entonces comenzar básicamente con uno de los programas más importantes en este sentido, el programa de la Memoria del Mundo, que se entiende como un acervo cultural de la humanidad relativo al patrimonio documental. Aquí nosotros contamos con uno de los archivos más amplios a nivel mundial de materiales impresos, de colecciones, selecciones, archivos singulares, pero al mismo tiempo archivos de todo tipo, entre ellos el audiovisual. Aquí nosotros podríamos destacar, ¿cierto?, el esfuerzo intersectorial, que también eso se conecta directamente con el mensaje que Yayoi mencionaba al principio de la presentación, cómo estos esfuerzos educativos en estos tiempos de pandemia implican necesariamente una articulación con otros sectores, como por ejemplo el de las comunicaciones y el de la cultura. Aquí hay que decir que este conjunto de archivos y documentos que se encuentran registrados en el programa de Memoria del Mundo son propuestos por los Estados miembros y tienen una gran variedad. Yo solamente por mencionar algunos ejemplos, contamos desde la vida y obra de Ernesto Che Guevara, propuesto por Cuba, pasando por documentales sobre la realidad histórica y la liberación de El Salvador, registros originales sobre Carlos Gardel, propuestos por Uruguay, por ejemplo, el legado cinematográfico latinoamericano de Jorge Ruiz de Bolivia, etcétera. Es decir, aquí ya podemos encontrar un conjunto muy amplio de materiales que evidentemente habría que identificar y ver la pertinencia de acuerdo a cada una de las prioridades de los países miembros. En términos de la licencia de uso, la licencia es completamente abierta y de libre uso, y como decía, la documentación en varios formatos. Si avanzamos rápidamente, solamente quedan las últimas dos láminas para poder cerrar. Si avanzamos a la siguiente lámina, un siguiente recurso fuente es los archivos de la UNESCO,
Ahí nosotros encontramos una gran gama también de documentales coproducidos por la UNESCO. Aquí, en términos de temática, se aborda aprendizaje a lo largo de la vida, salud pública, ciencia, medio ambiente, paz y diálogo cultural, entre otros. Aquí la licencia es restringida dependiendo de cada uno de los soportes y materiales y sujetos a solicitud frente a la UNESCO. Y finalmente, lo que ustedes pueden ver en pantalla, las ediciones UNESCO, en donde también encontramos recursos audiovisuales de corta y larga duración en varios idiomas que también abordan una gran gama de temáticas. También se encuentran básicamente en digital y en formato físico, tanto como libros, prensa, multimedia, etcétera, ¿no? Simplemente, si avanzamos a la siguiente página para cerrar, nosotros solamente nos quedaría por decir que también UNESCO cuenta con plataformas y redes sociales donde hay material audiovisual que es pertinente para este tipo de problemática y para abordar estos desafíos. Sin embargo, es evidente que este material audiovisual tiene como un objetivo informativo, de sensibilización y no así educativo, por lo tanto, podría ayudar a acompañar el proceso educativo, pero no así ser un recurso que esté en el centro de las actividades educativas y pedagógicas de cada uno de los sistemas educativos y de los Estados miembros que participan en la reunión de hoy. Así que sin más, solamente agradecer la invitación y de todas maneras quedamos abiertos para cualquier pregunta e intervención por parte del público y de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás, también a Yayoi,